Y obviamente el triunfo de Trump en Estados Unidos tuvo repercusiones en todo el mundo. Nuestro país no queda ajeno a este escenario. Pero para ampliarnos sobre los impactos a nivel local es que recibimos a Nicolás González. Buenas noches, Nico. Tú estuviste en la embajada, en la residencia de la embajadora de Estados Unidos aquí en nuestro país. ¿Qué clima se vivía allí anoche? Exactamente, Rosario. Miguel, ¿cómo les va? Buenas noches. Muy para bien, todos bienvenido. ustedes. Bueno, sí, la verdad que anoche ahí en la residencia de la embajadora, por cierto que había cierta sorpresa cuando comenzaron a darse los primeros resultados, porque cuando se comenzaron a cerrar los estados de la zona este de los Estados Unidos, que eran los primeros que se iban a cerrar, comenzaron a darse los comicios, la intención de voto, y bueno, eso originó que ya Donald Trump duplicara en la intención de voto popular, por ejemplo, a Hillary Clinton. En un momento estaba 62% con 31%, y varios eran los que se tocaban y decían, bueno, mirá el monitor lo que está marcando, porque ya comenzaba a marcar una tendencia, porque evidentemente además esa zona este habitualmente es demócrata, y en este caso los republicanos comenzaban a marcar su preferencia también en algunos de estos sitios. Y ni que hablar que ya comenzaba a darse Florida como la gran conversación de la polémica. Después, horas más tarde, se iba a terminar confirmando que la Florida iba a terminar siendo, después de 8 años, finalmente republicana nuevamente, en este caso para Donald Trump, e iba a dejar de lado la intención de que Hillary Clinton se quedara con esos 29 votos electorales que para ella eran muy importantes, en achicar ya esa importante intención de votos electorales que tenía a favor Hillary Clinton. Por cierto que había mucha sorpresa, no hubo ministros de Estado presentes de parte del gobierno, sí había algunos legisladores. Tenías ese olfato, anoche lo dijiste, sí, que claro, había dudas de que alguien... Es que en realidad no hubo nunca confirmación oficial de que iba a asistir alguno. Obviamente que por ahí, sí, legisladores sí, muy pocos por cierto también, ¿no? Algunos del Partido Nacional, estuvimos viendo a Pablo Mieres también del Partido Independiente, en el caso del Frente Amplio vimos a Mónica Xavier, pero muy pocos por cierto del Partido Colorado, de hecho casi que no vimos a ninguno anoche presente ahí en la residencia de la embajadora. Pero si queremos ver un poquito de lo que son repercusiones a nivel local, obviamente hoy habló el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y fue bastante cauteloso, dijo que hay que esperar ahora al equipo que va a armar Donald Trump para comenzar a dialogar evidentemente con los Estados Unidos. El que fue algo más crítico fue el canciller de la República, Rodolfo Noboa, quien no se olvidó de todo lo que Trump dijo a lo largo de esta extensa y polémica preparación de lo que fue campaña. Exacto, la campaña de lo que fue toda esta preparación de las elecciones, en donde Trump tuvo un criterio bastante rudo con respecto a la política exterior. Si les parece, vamos a compartir lo que dijo Tabaré Vázquez y lo que dijo el canciller de la República. El pueblo norteamericano resolvió como corresponde, es entonces respetar la decisión soberana del pueblo norteamericano, en primer lugar. En segundo lugar, por tanto, el gobierno uruguayo, cuando esté confirmado oficialmente el triunfo del señor Donald Trump, va a reconocer, como corresponde, reitero, como presidente de Estados Unidos al ciudadano Donald Trump. Esto es lo que merece de mi parte una consideración sobre el resultado. Por su parte, el canciller de la República, Rodolfo Noboa, dijo que nuestro país respeta los procesos electorales y la decisión de los norteamericanos. Me parece que hay un cambio mundial muy importante. La gente, los movimientos antiglobalización, anti-libre mercado, anti-integración, anti-inmigración, están con mucha fuerza en el mundo y esta es una de las manifestaciones. Las encuestas no tienen la capacidad de ir al fondo de las sensibilidades de los ciudadanos. No saben o existe un voto vergonzante que la gente no lo manifiesta. A nosotros lo que nos interesa es ver cómo Trump arma su equipo de gobierno, quién será su secretario de Estado, cuáles serán sus políticas con respecto a Latinoamérica. Hay algunos anuncios preocupantes con el tema de los inmigrantes. Hay también algunos datos increíbles, por ejemplo, toda esa denostación que hizo el hoy presidente electo Trump a los hispanos, y los hispanos votan mayoritariamente en Florida a Trump. Y este escenario se veía a nivel político, partidario, podríamos decirlo, por el nivel de concurrencia a la residencia de la embajada, por los legisladores que estuvieron allí, pero también tuvo repercusiones obviamente a nivel de la economía, de las finanzas. Los mercados se vieron resentidos inmediatamente una vez conocido el triunfo. Nicolás, ¿qué nos puedes decir al respecto de este punto en particular? Hablamos de economía. Claro, fíjense, en la madrugada uruguaya, cuando ya comenzaban a abrir los mercados de Asia, evidentemente esto ya comenzó a repercutir porque se comenzaba a dar ya como un hecho la victoria de Donald Trump. Ahí los mercados comenzaron a caerse
en su gran mayoría. También, de hecho, había caído el peso mexicano, había caído 13 pesos el peso mexicano, y esto evidentemente ya comenzaba a generar un cambio muy rotundo en el dólar. El dólar fue y vino a lo largo de toda la jornada. De hecho, más adelante en esta edición central ustedes van a poder hablar un poquito y contextualizar lo que ha sido precisamente el ida y vuelta del dólar a lo largo de la jornada. Pero a propósito de esta situación, el que habló fue el ministro de Economía, Danilo Astori, que dijo lo siguiente. Sinceramente, en base a los sondeos previos de opinión y al manejo de información al respecto, estaba personalmente convencido de que sería otro el resultado. El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que hay que evaluar el impacto que vayan a tener las medidas proteccionistas que anunció Trump durante la campaña. Astori recordó que Uruguay exporta el 40% de los productos de tecnología de la información a los Estados Unidos y es el cuarto mercado en cuanto a la exportación de bienes y servicios. ¿Se ve con preocupación? Más que con atención también. Por supuesto, preocupación hay que poner en todo el análisis de aspectos de este tipo, porque son muchas las características y las consecuencias que están en juego. Está en juego el trabajo de los uruguayos, está en juego el volumen de comercialización de bienes hacia el exterior, los ingresos que el país obtiene por esta vía, los precios de los productos y los servicios que exportamos a los Estados Unidos, las posibilidades de hacer acuerdos, por ejemplo, en el marco del llamado TIFA. El secretario de Estado dijo que es una prioridad ver la evolución del dólar tras el triunfo de Trump. Una de las primeras reacciones a corto plazo que Uruguay va a tener que prestar atención en particular es precisamente las decisiones de la Reserva Federal y la evolución de la cotización del dólar. Hubo otras repercusiones, por ejemplo, esto lo tomó al expresidente Mujica en Italia, Nicolás. Exactamente, Mujica está en Italia y nosotros le tenemos que agradecer a los colegas de Radio Uruguay porque se contactaron con él a lo largo de la jornada y precisamente Mujica fue muy conciso en lo que dijo a propósito de esta victoria de Donald Trump. Empezó hablando algo similar a como tú comenzaste hoy el informativo, Miguel, pero a propósito de eso, bueno, dijo una palabra que evidentemente la tenemos que conocer y escuchar en realidad en el tape que vamos a ver a continuación. No, solamente le voy a decir una palabra, una, y con ella resumo todo. Así que grábela. ¡Socorro! ¿Lo sorprendió? Y la mala noticia siempre sorprende. Ocurrente siempre, Mujica, ¿no? Sí, recorrió el mundo también esa frase. Esa palabra, obviamente. Hay que hablar. Siempre a propósito de recorrer el mundo, las redes sociales han invadido de posteos, por ejemplo en Twitter, con lo que fue el triunfo de Trump. También alguna opinión sobre lo que estaba pasando con Hillary Clinton allí en el búnker que estaba montado a nivel de los demócratas. Te vi a las 3:30 de la mañana posteando, Nicolás, así que estuviste bien expectante. Atento, de eso yo también estaba. Sí. Pero a propósito, habla un poco más de lo que la gente se limitó a decir en el momento de ese triunfo. Bueno, evidentemente que también la sorpresa estaba en Twitter, ¿no? En cada uno de los Twitter que uno podía mencionar también se veía esa sorpresa de decir, bueno, se saca cuenta por este lado, se saca cuenta por este otro, si pierde Pensilvania, si pierde también la posibilidad de que no pueda ganar en algún otro estado importante en donde tenga una cantidad de votos electorales importante, bueno, es casi imposible que Hillary Clinton pueda terminar de dar vuelta a la historia, ¿no? Bueno, y Ohio y Florida, por ejemplo, fueron picos de posteos porque ya se veía venir el asunto. Claro, y porque además cuando el Partido Demócrata termina ganando los últimos 8 años con Obama, el que fue un estado clave fue finalmente Florida. Hay 9 millones de habitantes en Florida. 4,5 millones de personas votaron a Donald Trump. Hay una comunidad puertorriqueña en Florida que es muy importante, otra comunidad colombiana también. O sea, estamos hablando de muchísimos latinos que evidentemente terminaron votando a Donald Trump, en este caso, para que se marque esa diferencia de 4,5 millones de personas que terminan votando al magnate y 4.400.000 que terminan votando a Hillary Clinton. Pero a propósito del Twitter, vamos a comenzar repasando lo que posteaban algunos legisladores uruguayos, pero también, por ejemplo, el secretario
secretario general de la OEA, porque evidentemente Luis Almagro estuvo en Estados Unidos, hubo un seguimiento muy especial durante la jornada de ayer de todo lo que fue la votación en los distintos estados de los Estados Unidos, y hoy, en una entrevista con CNN, Luis Almagro decía esto, y lo ponía en su Twitter: esperamos que el presidente electo, real Donald Trump, mantenga en alto los principios de la democracia y los derechos humanos. Esto lo decía para CNN, que en su despacho ahí en Estados Unidos le hacía precisamente una entrevista en el día después de una larguísima jornada en donde hubo 12 delegados de la Organización de los Estados Americanos. Pablo Mieres, el líder del Partido Independiente, decía: lo de Estados Unidos enseña que los políticos y los partidos debemos mantener sintonía y cercanía con todos los ciudadanos y ser transparentes. Otro más que opinaba a propósito de lo que era este resultado electoral en el país, bueno, evidentemente del norte. Y también otro que opinó sobre esto fue Pablo Abdala. Dijo: contra lo esperado y pronosticado, ganó Trump. El mundo se estremece por la incertidumbre de lo que vendrá, que por lo menos haya paz, dice Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional. Y por último vamos a compartir lo que dijo también, en este caso, José Morín Valle, el senador del Partido Colorado, quien también opinó en Twitter a propósito de lo que fue esta victoria, con una foto muy particular, por cierto, del ahora futuro presidente de los Estados Unidos. Ganó Trump, la división, el miedo y las promesas incumplidas lograron lo imposible. Los que defendemos a la política debemos tomar nota. Interesante lo que termina diciendo José Morín Valle a propósito de lo que es, de lo que fue a lo largo de toda la campaña, la forma de hacer política, entre comillas, de Donald Trump en comparación a Hillary Clinton y el resultado que terminó obteniendo, ¿no? Y hablando de cosas virales, Nicolás, no podemos dejar de compartir con la audiencia algo muy particular que pasó en las redes sociales. Hasta ahora se está comentando. Demasiado particular, porque es como decir que la ficción predecía lo que la realidad terminó marcando. Y no es la primera vez. Y no es la primera vez. Para los Simpson y la gente de Matt Groening y todos sus guionistas. Algo atrás tiene que haber de raro, ¿no? Los Simpson. Lo cierto es que este capítulo es de la temporada 11, o sea, el capítulo 17 de la temporada 11 de los Simpson del año 2000, y predecía este triunfo de Donald Trump. Y de hecho vamos a compartir este video. Los primeros 20 segundos quiero que presten mucha atención a lo que dice precisamente una de las hijas de Homero Simpson. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? Le recuerdo que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños. Gran equivocación. Bueno, muy bien, y ahí está la comparación, ¿no? Después que veíamos eso, a propósito de que ya hacían mención de que Donald Trump iba a ser presidente, ustedes vean esta imagen, la ficción del lado... Esto fue del año pasado, ¿no? Esa última parte fue del año pasado. Claro, porque es cuando termina siendo elegido como candidato para poder ser presidente de los Estados Unidos. Cuando él anuncia que va a ser candidato. Pero vean cómo baja la escalera mecánica. Hace exactamente el mismo gesto, el Trump ficticio al Trump real, del 2000 al 2015. Pero además, vean esto, se le cae un cartel a un aficionado de Trump en la ficción en el 2000 y se le cae un cartel a un aficionado de Trump en el 2015. O sea, es como demasiado, ¿no? Vean ustedes la imagen, la comparación, las fotografías de un lado y del otro de lo que marcaba el capítulo, repito, 17 de la temporada 11 del año 2000 de Los Simpson, a propósito de lo que terminó pasando en la realidad. Un momento donde Bart Simpson va al futuro, va al 2030 y ahí se encuentra que su hermana Lisa era presidenta y está analizando la catástrofe, la debacle económica que dejó. Que muchos también hoy a lo largo de la jornada, también en redes sociales, terminan hablando como que, bueno, Lisa era una especie de la Hillary Clinton actual, ¿no? Es así, asumirá el 20 de enero y dejará el cargo el 20 de enero del 2021. Digo por si están apurados para que termine el mandato. Muy bien, Nicolás, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Realmente ilustrativo todo el panorama que ha quedado tras este triunfo.